¿Alguna vez te has detenido a pensar en el silencio más enigmático de la historia? La Biblia nos habla del niño Jesús a los 12 años, deslumbrando a los sabios en el templo, y luego guarda un silencio total hasta que a los 30 aparece en el Jordán para ser bautizado. 18 años, más de 6.000 días borrados del registro sagrado. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? Algunos dicen que vivió en Nazaret como un carpintero común. Otros, que se sumergió en la Torá en las sinagogas locales. Pero el hombre que emergió de ese silencio no era común. Sus palabras resonaban con una sabiduría universal, más allá de lo aprendido en Galilea. Hoy, un manuscrito persa de 2000 años podría revelar la respuesta. Un texto oculto que desafía lo que siempre creímos sobre los orígenes del cristianismo. Acompáñanos, suscríbete y prepárate, porque el misterio de los años perdidos de Jesús podría cambiar tu manera de leer los evangelios para siempre. El descubrimiento del manuscrito. Nuestra historia comienza no en el siglo I, sino en nuestra era, en el mes de marzo del año 2019, en las profundidades de la Biblioteca Nacional de Irán, en Teherán. Imagina un sótano vasto y silencioso, donde el aire huele a polvo de siglos y a papiro antiguo, un laberinto de estanterías que custodian el legado escrito del Imperio Persa. Allí la doctora Mariam Hosseini, una eminente especialista en textos arameos y persas antiguos, realizaba una tarea que para muchos sería monótona: la catalogación de manuscritos olvidados. Rollo tras rollo, documento tras documento, el trabajo era meticuloso, repetitivo, pero en la historia de los grandes descubrimientos, la revelación a menudo se esconde detrás de la rutina. Entre un lote de rollos deteriorados por el implacable paso del tiempo, sus ojos expertos detectaron algo anómalo, un objeto diferente. No era un simple rollo de papiro, era un cilindro de bronce, pesado y frío al tacto, sellado con cera y cubierto por una pátina verdosa que hablaba de una edad incalculable. El cilindro llevaba inscripciones en 3 lenguas antiguas: arameo, el idioma de Jesús; persa antiguo, la lengua de los magos; y griego koiné, la lengua franca del mundo antiguo. Un escalofrío recorrió a la doctora Hosseini. La combinación era extraordinariamente inusual. Con un cuidado casi reverencial, el equipo de la biblioteca abrió el cilindro. Dentro, protegido de la humedad y del aire por casi 2000 años, no había papiro, sino algo mucho más duradero. Un manuscrito de 127 páginas de pergamino, un tipo de cuero fino, extraordinariamente bien preservado. Estaba envuelto en una capa de seda persa, cuyo color, aunque desvaído, todavía insinuaba un púrpura real. El texto principal estaba escrito en un dialecto del arameo occidental, idéntico al que los eruditos han identificado en las inscripciones de Galilea del siglo I, el mismo dialecto que habría hablado Jesús. Las notas marginales, sin embargo, estaban en persa medio, y secciones enteras, que parecían ser comentarios o resúmenes, estaban en un griego impecable. La pregunta que flotaba en el aire era tan pesada como el cilindro de bronce. ¿Qué tan antiguo era? El manuscrito, que los investigadores denominaron provisionalmente Códice Persa de los Testimonios Orientales, fue sometido a la prueba científica más rigurosa, la datación por carbono 14. Para garantizar la imparcialidad y la precisión, se enviaron 3 pequeñas muestras a 3 de los laboratorios más prestigiosos del mundo, uno en Zúrich, Suiza, otro en París, Francia, y un tercero en la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. Los meses de espera fueron una agonía para la comunidad académica que seguía el descubrimiento en secreto.
Y entonces llegaron los resultados. Los 3 laboratorios, trabajando de forma independiente, llegaron a una conclusión que hizo temblar los cimientos de la teología tradicional. La fecha del pergamino se situaba con un 95% de certeza entre los años 47 y 52 después de Cristo. Detengámonos a pensar en lo que esto significa. Esto no fue escrito 100, 200 o 300 años después de los hechos, como muchos evangelios apócrifos. Esto fue escrito por la misma generación que conoció a Jesús. Personas que respiraron el mismo aire, que caminaron por las mismas tierras, posiblemente incluso por individuos que lo conocieron durante esos mismos años perdidos que estamos investigando. El equipo internacional de traducción, dirigido por el renombrado filólogo alemán, el Dr. Christoph Luxemburg, se reunió en Teherán. Lo que encontraron al descifrar las primeras líneas del prólogo del documento superó todas sus expectativas. No era un evangelio gnóstico lleno de especulaciones teológicas tardías. No era una colección de milagros fantásticos. Era algo infinitamente más valioso, un registro meticuloso, casi periodístico, un diario de viaje, una colección de diálogos filosóficos, un compendio de testimonios de primera mano sobre los años que los evangelios canónicos dejaron en silencio. El prólogo, escrito por un compilador anónimo, declaraba su propósito con una claridad asombrosa. Nosotros, los que fuimos sus primeros discípulos en la tierra de Ahura Mazda, hemos decidido preservar para la posteridad los testimonios de quienes fueron testigos directos de la gran peregrinación del Maestro de Nazaret, para que el mundo sepa que la luz que brilló en Occidente fue nutrida primero en Oriente y que la promesa hecha a nuestros padres por los magos se cumplió en su totalidad. El descubrimiento era monumental, un eslabón perdido de la historia, una ventana directa a los años de formación del hombre más influyente de todos los tiempos. Y la primera revelación del manuscrito era tan revolucionaria que cambiaría para siempre la historia de la Navidad. El pacto sagrado con los magos. Todos conocemos la entrañable historia de la Navidad. Los 3 reyes magos de Oriente, guiados por una estrella milagrosa, que viajan a Belén para adorar al niño Jesús, ofreciéndole oro, incienso y mirra, es una imagen icónica, grabada en nuestra cultura. Pero según el códice persa, esta versión familiar es apenas la sombra de una realidad mucho más compleja, profunda y significativa. El documento revela, en primer lugar, que no eran 3, sino 12. Un número de profundo simbolismo tanto en la tradición judía, con las 12 tribus de Israel, como en la persa, con los 12 signos del zodiaco. Segundo, no eran reyes en el sentido político, eran magos, una palabra que en persa, magush, se refería a los sacerdotes de más alto rango del zoroastrismo, la religión oficial del poderoso imperio persa. Eran astrónomos, filósofos y guardianes de una sabiduría profética ancestral. Y su viaje a Belén no fue impulsado por una simple curiosidad astronómica. Fue la culminación de siglos de espera, el cumplimiento de profecías específicas preservadas en sus textos sagrados, el Avesta, que habían sido transmitidas de generación en generación durante más de 500 años. El profeta Zaratustra, a quien los griegos llamaron Zoroastro, había anunciado que al final de los tiempos nacería en tierras occidentales un Saoshyant, un Salvador universal. Esta profecía, registrada en el manuscrito, incluía detalles asombrosamente precisos. Nacería de una virgen, sería anunciado por una conjunción estelar única, y su llegada marcaría el inicio de la batalla final entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Los sacerdotes persas, maestros en el arte de la astronomía, habían estado calculando los ciclos celestiales durante generaciones.
cuando sus cálculos indicaron que la gran conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, un evento que los astrónomos modernos han confirmado que ocurrió alrededor del año 7 a.C., era inminente, supieron que el momento había llegado. El Consejo Superior de Magos, con sede en la ciudad de Ecbatana, envió una delegación especial hacia el oeste. Su misión era doble. Primero, confirmar el nacimiento del niño prometido, y segundo, establecer un pacto sagrado que aseguraría su futura educación espiritual. El manuscrito iraní incluye lo que parece ser un extracto del registro oficial de esta misión. Describe con una viveza extraordinaria la conversación entre el líder de los magos, un anciano sabio llamado Hormizd el Vidente, y José, en la humilde morada de Belén. Imagina la escena, la noche fría, el olor a paja y animales, y estos 12 hombres vestidos con túnicas de lino blanco y portando báculos de cedro, inclinándose ante un carpintero y su joven esposa. Hormizd, con una voz que resonaba con la autoridad de siglos, se dirigió a José, no en persa, sino en un arameo fluido. «Paz a esta casa y a los que en ella habitan», dijo Hormizd. «No venimos como extraños, sino como hermanos en la esperanza. Durante 20 generaciones, nuestros maestros han guardado la profecía de este niño. Él es el cumplimiento de lo que fue escrito. Pero para que su luz ilumine a todas las naciones como está destinado, debe conocer todas las tradiciones de sabiduría que el Creador único ha revelado a los pueblos de la tierra». El manuscrito describe la confusión y el asombro de José. «¿Qué pedís de nosotros? Somos gente humilde». La respuesta de Hormizd revela el verdadero propósito de su viaje, un propósito que va mucho más allá de la simple adoración. «Le traemos dones para su cuerpo, oro para su realeza, incienso para su divinidad, mirra para su humanidad, pero el verdadero don es para su alma. Cuando el niño alcance la edad de la responsabilidad espiritual, la edad en que vuestro pueblo celebra el Bar Mitzvah, enviaremos por él. Vendrá a nuestras tierras no como un cautivo, sino como un invitado de honor para recibir la sabiduría completa que necesitará para su misión. Este es el pacto que ofrecemos». José, abrumado, preguntó: «¿Cómo sabremos que es el momento correcto? ¿Y cómo sabremos que sois enviados de Dios?». Y Hormizd respondió con una sabiduría profética: «El mismo espíritu que os anunció su nacimiento por medio de un ángel os dará testimonio en vuestros corazones cuando llegue el momento. Nosotros cumpliremos nuestra parte del pacto sagrado. No temáis, el niño está bajo la protección del Altísimo». Este diálogo extraordinario lo cambia todo. Explica por qué, años más tarde, José y María no se sorprenderían ante la llegada de una caravana persa. No era un evento inesperado, sino el cumplimiento de un acuerdo divino establecido en la misma cuna de Jesús. Pero hay más. El manuscrito revela que los magos dejaron algo más que oro, incienso y mirra. Dejaron una biblioteca portátil, una pequeña arca de madera de sándalo que contenía rollos de pergamino con las profecías persas más importantes sobre el Saoshyant, traducidas al arameo. Las instrucciones eran claras: que fueran leídos y estudiados por Jesús cuando tuviera edad suficiente para comprenderlos. Esto de repente ilumina un pasaje desconcertante de los Evangelios. A los 12 años, cuando Jesús se pierde en Jerusalén, lo encuentran en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De dónde sacó un niño de Galilea tal conocimiento? El códice persa sugiere que Jesús no solo había estudiado la Torá judía, ya había comenzado a estudiar las profecías persas, y en su mente joven y brillante ya estaba tejiendo la síntesis de dos de las tradiciones espirituales más grandes del mundo. El pacto se había sellado.
La semilla había sido plantada. Ahora solo había que esperar a que llegara el momento de su gran viaje. La educación en la Tierra del Fuego. 13 años después del pacto en Belén, tal como fue prometido, una caravana llegó a la polvorienta aldea de Nazaret. El manuscrito iraní describe este evento con un detalle que nos transporta a ese momento. No era una caravana comercial ordinaria, ruidosa y caótica. Era una expedición solemne y bien preparada, diseñada con un único propósito: escoltar al joven que los persas ya llamaban Isa al-Masí, Jesús el ungido, hacia el este. Jesús tenía entonces 14 años. El manuscrito lo describe como un joven de mirada intensa y profunda, con una sabiduría que superaba con creces su edad. La despedida de sus padres, José y María, es relatada como un momento agridulce, de dolor por la separación, pero también de una profunda fe en el cumplimiento del plan divino. El viaje duró más de 3 meses, siguiendo la legendaria ruta de la seda, la arteria que conectaba el Mediterráneo con el corazón de Asia. Para Jesús, este no fue un simple traslado geográfico. Fue una peregrinación educativa, una inmersión cuidadosamente orquestada en la diversidad del mundo. Vio por primera vez ciudades bulliciosas, escuchó lenguas que nunca había oído y se encontró con pueblos y costumbres que expandieron su visión del mundo. El manuscrito describe sus primeras impresiones al cruzar el río Éufrates y entrar en el imperio persa. La magnificencia de la arquitectura, la organización de la sociedad y sobre todo la omnipresencia de los templos de fuego, donde una llama sagrada ardía perpetuamente como símbolo de la presencia de Dios, Ahura Mazda. Su destino final era Quetesifonte, la opulenta capital del imperio parto-persa, una metrópolis de jardines colgantes y palacios de mármol a orillas del río Tigris. Al llegar, el manuscrito registra las primeras palabras de Jesús, llenas de asombro y reconocimiento espiritual. Verdaderamente, mi Padre tiene muchas moradas, y en cada una de ellas hay almas sinceras que buscan su rostro. Esta actitud de apertura y respeto caracterizaría toda su estancia en Persia. No llegó como un converso, sino como un estudiante excepcional, listo para absorber, cuestionar y sintetizar. Le fue asignado un tutor principal, un sacerdote zoroastriano de inmensa sabiduría llamado Kartir, un hombre cuya mente era una biblioteca viviente de la teología y filosofía persas. Los diálogos de Quetesifonte, una sección entera del manuscrito, registran las conversaciones entre el joven Jesús y el sabio Kartir. Estos diálogos no son invenciones piadosas, son debates filosóficos de una profundidad asombrosa que revelan el proceso de aprendizaje mutuo. En uno de sus primeros encuentros, Kartir le explicó el concepto central del zoroastrismo, la lucha cósmica entre Ahura Mazda, el principio del bien y la luz, y Angra Mainyu, el espíritu del mal y la oscuridad. El universo entero es un campo de batalla entre la verdad y la mentira, explicó Kartir. Y cada ser humano, con cada pensamiento, palabra y obra, elige un bando. Nuestra misión es ser soldados de la luz. El joven Yeshua escuchó atentamente y luego hizo una pregunta que, según el manuscrito, dejó a Kartir reflexionando durante días. Maestro, si el Padre de la Luz es todopoderoso, ¿por qué permite la existencia de la oscuridad? ¿No podría extinguirla con un solo pensamiento? Kartir, impresionado, respondió: porque la luz impuesta no es verdadera luz, y el bien forzado no es verdadero bien. El Creador nos dio el don más peligroso y más sagrado de todos, el libre albedrío. La verdadera victoria de la luz no es la aniquilación de la oscuridad, sino la libre elección del bien en el corazón de cada hombre.
En esa respuesta podemos escuchar el eco de las futuras enseñanzas de Jesús sobre la libertad, la responsabilidad y la importancia de la elección personal. Pero Jesús no solo aprendió, también enseñó. El manuscrito describe cómo, en las discusiones sobre la naturaleza del reino de la luz, Jesús comenzó a desarrollar las ideas que luego se convertirían en sus parábolas. En un diálogo con un grupo de estudiantes jóvenes, se registra este intercambio, que es un precursor evidente de la parábola del grano de mostaza. Un estudiante preguntó: «Maestro Yeshua, ¿cómo es el reino de la luz del que hablas?». Jesús, según el texto, tomó una pequeña semilla de un árbol de mostaza del jardín. El reino de los cielos es como esta semilla. Es la más pequeña de todas las que sembráis, casi invisible en la palma de vuestra mano. Pero cuando se planta en tierra fértil y se cuida, crece hasta convertirse en un árbol tan grande que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Así es la verdad de Dios en un corazón sincero. Comienza como un susurro, una pequeña chispa de fe, pero si se nutre con buenos pensamientos y buenas obras, crece hasta abarcar toda vuestra existencia y dar refugio a otros. Los estudiantes, maravillados, se miraron unos a otros. Estaban presenciando el nacimiento de un nuevo estilo de enseñanza, uno que combinaba la profundidad filosófica persa con la simplicidad poética de la naturaleza de Galilea. Su educación no se limitó a la teología. Estudió astronomía, matemáticas sagradas, medicina herbaria y las artes de la meditación y la contemplación. Se sumergió en una tradición milenaria y en el proceso no perdió su identidad judía, sino que la enriqueció, preparándose para la misión universal que le esperaba. Zaratustra y las profecías convergentes. Para comprender la verdadera magnitud de la revelación que Jesús experimentó en Persia, es crucial entender quién fue Zaratustra y por qué sus enseñanzas formaron un puente tan perfecto hacia el mensaje de Cristo. Zaratustra, o Zoroastro, no fue un personaje mítico, fue un reformador religioso histórico que vivió aproximadamente en el siglo VI a.C. Su impacto en el pensamiento religioso de la humanidad es inmenso, aunque a menudo subestimado en Occidente. Mucho antes del judaísmo rabínico y siglos antes del cristianismo, Zaratustra introdujo en el mundo conceptos que hoy nos resultan fundamentales. La creencia en un Dios único, trascendente y bueno Ahura Mazda. La existencia de un adversario, un principio del mal, Angra Mainyu. La idea del libre albedrío y la responsabilidad personal en la elección entre el bien y el mal. La creencia en un juicio final, la resurrección de los muertos y la vida eterna en un paraíso renovado. Y crucialmente, la profecía de un Salvador final, el Saoshyant, que nacería de una virgen y traería la victoria definitiva de la luz. ¿Les suenan familiares estos conceptos? Son los pilares sobre los que se construiría gran parte de la teología judeocristiana. Según el Códice persa, uno de los momentos más reveladores para el joven Jesús fue cuando sus maestros le presentaron los textos proféticos más antiguos sobre el Saoshyant. Le tradujeron pasajes de la Avesta que describían la naturaleza y la misión del Salvador prometido. El manuscrito registra la reacción de Jesús. No fue de sorpresa, sino de un profundo y asombrado reconocimiento. Se dice que, al escuchar las palabras del profeta Zaratustra, exclamó con lágrimas en los ojos: «Verdaderamente, el Espíritu de mi Padre ha hablado también a este pueblo, preparando el camino para que toda la humanidad reconozca la unidad de su voluntad. Lo que a mis padres fue revelado a través de pactos, a este pueblo le fue revelado a través de la visión de la luz». Pero Jesús fue más allá del simple reconocimiento.
Comenzó a interpretar y conectar las profecías de maneras que dejaron atónitos a los mismos sacerdotes persas. En un diálogo extraordinario, preservado con gran detalle, Jesús tejió una síntesis magistral entre las profecías persas y las promesas hechas a los patriarcas de Israel. Dirigiéndose a un consejo de magos ancianos, Jesús dijo: «Vuestro profeta Zaratustra vio la gran batalla cósmica y la venida de la luz que renovaría el mundo. Mi padre Abraham, en su tienda, vio el día de esa misma luz y se regocijó. Mi padre Jacob soñó con una escalera que unía el cielo y la tierra. Moisés en el Sinaí recibió la ley que prepararía el corazón de un pueblo para ser portador de la promesa. Isaías profetizó sobre el siervo sufriente que cargaría con el dolor de muchos». Y como veis, todas estas visiones son como los diferentes colores de un arco iris. Parecen separadas, pero provienen de la misma y única fuente de luz blanca. Son diferentes facetas de un único y gran plan divino, manifestándose a través de diferentes pueblos y en diferentes lenguas para preparar a toda la humanidad para el momento de la revelación completa. La sala, según el manuscrito, quedó en un silencio absoluto. Aquellos sabios que habían dedicado sus vidas al estudio de las profecías nunca habían concebido una visión tan unificada y universal. Estaban presenciando cómo un joven de una provincia lejana del Imperio Romano estaba conectando los hilos de la historia de la salvación de una manera completamente nueva y revolucionaria. Jesús también estudió los rituales zoroastrianos. Aunque nunca los adoptó directamente, el manuscrito muestra cómo su comprensión de los principios espirituales subyacentes influyó en su posterior desarrollo de prácticas como la oración del Padre Nuestro. El ritual persa del yasna, por ejemplo, era una ceremonia de comunión en la que se ofrecía pan y una bebida sagrada, simbolizando la gratitud a Dios por los dones de la creación. Es imposible no ver aquí un eco de la última cena. En una conversación con el sumo sacerdote, Jesús explicó su perspectiva sobre la relación entre el ritual y la espiritualidad, una enseñanza que sigue siendo radicalmente relevante hoy en día. Los rituales, dijo, son como los diferentes caminos que ascienden a una gran montaña. Algunos son rocosos, otros son suaves, algunos son directos, otros serpentean. Diferentes pueblos toman diferentes caminos según su naturaleza y su historia. Pero todos los caminos ascendidos con un corazón sincero llevan a la misma cumbre, donde reside el Padre. El error no está en el camino que se elige, sino en creer que el propio camino es la montaña entera, o peor aún, en arrojar piedras a quienes suben por un sendero diferente. Esta comprensión de la validez universal de la búsqueda espiritual auténtica, sin importar su forma cultural, se convertiría en uno de los pilares de su mensaje. Jesús no estaba simplemente aprendiendo una religión extranjera, estaba redescubriendo desde una nueva perspectiva la verdad universal que subyacía tanto en su propia herencia como en la de sus anfitriones. Estaba construyendo el puente entre Oriente y Occidente. Los nombres sagrados. A medida que la sabiduría de Jesús florecía en Persia, su naturaleza espiritual única se hizo cada vez más evidente para quienes lo rodeaban. El Códice persa dedica un capítulo fascinante a los títulos y nombres sagrados que recibió, no por herencia, sino por mérito y reconocimiento de diversas tradiciones espirituales. Cada nombre es una ventana a cómo las culturas orientales percibían al joven nazareno. El más significativo de estos nombres fue Isa al-Masih al-Ruh, una frase arameo-persa que significa Jesús, el ungido del Espíritu. Pero este título no le fue otorgado a la ligera. Según el manuscrito, lo ganó después de superar una prueba espiritual extraordinaria conocida como la prueba del fuego sagrado.
Esta no era una ordalía física, sino una prueba de resistencia y conexión espiritual. El candidato debía meditar en solitario durante 3 días y 3 noches frente al altar, el fuego sagrado que ardía permanentemente en el templo principal. Debía hacerlo sin comer, sin beber y sin dormir, con el objetivo de trascender el cuerpo físico y recibir una visión directa de la divinidad. El manuscrito incluye el testimonio del sacerdote que supervisó la prueba de Jesús. En la noche del tercer día, relata el sacerdote, cuando esperábamos que el joven Yeshua colapsara por el agotamiento y el ayuno, ocurrió algo que nunca habíamos presenciado. Una luz, mucho más brillante y pura que la del fuego sagrado, comenzó a manifestarse a su alrededor. No venía del altar, sino que parecía emanar de su propio ser, como si el sol hubiera decidido amanecer dentro de él. Y en esa luz, varios de los presentes juramos haber visto formas angélicas, seres de luz pura, que descendían y ascendían a su alrededor, como en el sueño de Jacob. Después de esta experiencia, que duró casi 1 hora, Jesús emergió de su meditación, no agotado, sino radiante y lleno de una energía palpable. Los maestros persas, sobrecogidos, ya no tuvieron ninguna duda. El sumo sacerdote Kartir lo declaró oficialmente ante la comunidad. Este joven no es meramente un estudiante de los misterios divinos. Él es la encarnación de esos misterios. Es un maestro enviado por el mismo Ahura Mazda para llevar la luz de la verdad a todas las naciones. A partir de ese momento, recibió el título de Mitra Yasad, que en persa significa portador de la alianza de luz. En la tradición persa, este era un título reservado para los profetas más elevados, aquellos que actuaban como un puente directo entre la voluntad de Dios y la humanidad. Pero su viaje no se detuvo en el corazón del zoroastrismo. Las rutas comerciales llevaron a Jesús a las fronteras orientales del imperio persa, a regiones donde la influencia del budismo, llegado desde la India, era poderosa. Allí, en la ciudad de Bactra, se encontró con monjes budistas de túnica azafrán. El manuscrito describe un diálogo profundo entre Jesús y un monje anciano llamado Sangarakshita sobre la naturaleza del sufrimiento. En nuestra enseñanza, dijo el monje, el sufrimiento nace del deseo y el apego. La liberación se encuentra en la extinción de ese deseo. Jesús respondió con una perspectiva que honraba la enseñanza del monje, pero la llevaba un paso más allá. Es cierto, venerable, que el apego a lo temporal causa dolor, pero el remedio no es solo huir del mundo, sino transformarlo. No es solo extinguir el deseo, sino transmutarlo en amor divino, llevar lo eterno al tiempo, lo divino a lo humano, sufrir con los que sufren, no para permanecer en el sufrimiento, sino para elevarlos a través de la compasión. El monje, al escuchar estas palabras, se postró ante él y, según el manuscrito, le otorgó el nombre sánscrito de Bodhisattva Maitreya. En la profecía budista, Maitreya es el futuro Buda, el ser iluminado de la compasión universal que vendrá a enseñar el Dharma del amor a todos los seres. Es fascinante cómo las profecías budistas sobre Maitreya coinciden con la descripción cristiana de la segunda venida de Cristo. En las regiones montañosas del norte, donde las tradiciones tibetanas se mezclaban con las persas, los lamas locales reconocieron en él a un maestro precioso y le dieron el título de Isa Rinpoche. Le ofrecieron enseñanzas sobre la continuidad de la conciencia después de la muerte, enriqueciendo su comprensión de la vida eterna. Finalmente, el nombre más profético le fue dado por una comunidad de judíos persas que habían permanecido en la región desde el exilio babilónico. Estos judíos, conocedores tanto de las escrituras hebreas como de las profecías persas, vieron en Jesús la convergencia de todas sus esperanzas. Su líder, el rabino Ezra ben Nehemí, después de examinarlo y escucharlo,
reunió a su comunidad y declaró, citando al profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, «En este joven se cumple lo que está escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Verdaderamente, el Mesías prometido a nuestros padres ha venido, no solo para redimir a Israel, sino para ser luz para todas las naciones. Y le dieron el nombre hebreo Bar Elohim Kadosh, que significa Hijo del Dios Santo. Ungido del Espíritu, portador de la luz, Bodhisattva de la compasión, Maestro precioso, Hijo del Dios Santo. Estos nombres no eran meras cortesías, eran el reconocimiento formal, por parte de las grandes tradiciones espirituales de Oriente, de que en este joven carpintero de Nazaret se encarnaban las esperanzas más profundas de toda la humanidad. Y él mismo, con una humildad abrumadora, parecía ser consciente de la síntesis única que representaba. Pero esta creciente fama y estas conexiones orientales pronto atraerían la atención de un poder mucho más terrenal y peligroso, el Imperio Romano. La supresión romana. Para entender por qué una parte tan crucial de la vida de Jesús fue sistemáticamente borrada de la historia, debemos cambiar nuestro enfoque de la teología a la geopolítica. En el siglo I, el mundo estaba dominado por dos superpotencias en constante conflicto: el Imperio Romano al oeste y el Imperio Parto-Persa al este. No eran simplemente vecinos, eran enemigos mortales, enzarzados en una guerra fría que duraba siglos, salpicada por conflictos militares sangrientos. Judea, la tierra de Jesús, era un territorio ocupado por Roma, pero situado peligrosamente cerca de la frontera persa, un foco constante de tensión y espionaje. El Códice Persa revela un aspecto completamente nuevo del ministerio de Jesús, la perspectiva romana. Cuando Jesús regresó de Persia y comenzó su ministerio público en Galilea, las autoridades romanas no lo vieron simplemente como otro predicador judío. Rápidamente notaron que sus enseñanzas contenían elementos que les resultaban inquietantemente familiares y peligrosos. Según documentos persas citados en el manuscrito, el propio Poncio Pilato, el gobernador romano, envió informes a Roma describiendo a Jesús como un agitador judío que predica doctrinas persas sobre la inminente llegada de un reino de luz que derrocará a los poderes de la oscuridad. Para un romano, los poderes de la oscuridad solo podían significar una cosa: el propio imperio. Este detalle lo cambia todo. De repente, la pregunta de Pilato a Jesús durante su juicio, ¿eres tú el rey de los judíos?, adquiere una nueva dimensión. No era solo una cuestión teológica judía. Para un gobernador romano, cualquier líder popular con conexiones ideológicas con Persia, el enemigo jurado de Roma era automáticamente un sospechoso de alta traición. La doctora Turag Daryae, una historiadora real de la Universidad de California y experta en relaciones romano-persas, explica que Roma veía cualquier influencia cultural o religiosa persa como una amenaza existencial. La filosofía zoroastriana de un reino justo y divino era una poderosa contranarrativa al culto imperial romano. La idea de que un líder carismático judío hubiera sido educado en Persia habría sido la peor pesadilla del servicio de inteligencia romano. El manuscrito incluye fragmentos de lo que parece ser correspondencia entre oficiales romanos que confirman estas sospechas. En una carta atribuida al procurador Coponio, predecesor de Pilato, dirigida al emperador Tiberio alrededor del año 28 después de Cristo, se lee: el Nazareno, como lo llaman, predica sobre una luz que vence a las tinieblas,
un juicio final donde los justos heredarán la tierra y un reino donde los últimos serán los primeros. Estas son, sin duda, doctrinas masdeístas adaptadas para una audiencia judía. Debemos vigilarlo de cerca. Esta paranoia romana no era infundada. El zoroastrismo había demostrado ser una fuerza ideológica capaz de unificar a diversos pueblos contra Roma. El recuerdo de Mitrídates del Ponto, un rey que usó simbolismo y profecías persas para liderar una masiva rebelión contra Roma un siglo antes, todavía estaba fresco en la memoria romana. Permitir que se extendiera la noticia de que el fundador de este nuevo y explosivo movimiento, el cristianismo, había sido educado por los mismos sacerdotes que inspiraban la resistencia persa, era impensable. Era una amenaza directa a la estabilidad del imperio. La preocupación romana, según el manuscrito, se convirtió en pánico después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Cuando las noticias de la tumba vacía llegaron a Persia a través de las rutas comerciales, fueron interpretadas inmediatamente como el cumplimiento de las profecías zoroastrianas sobre la victoria del Saoshyant sobre la muerte, el preludio del triunfo final del bien sobre el mal. El documento incluye una carta del sumo sacerdote Kir a las comunidades persas dispersas por todo el oriente. Alegraos. El joven que conocimos como Isa al-Masih ha vencido a la muerte misma, el último arma de Angra Mainyu. Ha confirmado que en él se cumplen todas las profecías. El reino de Ahura Mazda se acerca. Preparad vuestros corazones para el día de la renovación universal. Esta interpretación persa de la resurrección como una señal del fin inminente del dominio romano, las tinieblas, causó alarma en Roma. Según el manuscrito, el emperador Tiberio emitió órdenes secretas a todos sus gobernadores en Oriente, suprimir por cualquier medio necesario cualquier mención de las conexiones entre el movimiento de los cristianos y las tradiciones persas. La estrategia romana fue brillante en su sutileza. En lugar de prohibir directamente el cristianismo, lo que solo habría creado más mártires, optaron por controlar su narrativa. Promovieron y favorecieron las versiones de la historia de Jesús que lo presentaban como un asunto puramente judío, minimizando o eliminando cualquier aspecto que pudiera asociarse con Persia. Textos como el Códice Persa, que revelaban la educación oriental de Jesús, fueron declarados heréticos, sus copias buscadas y destruidas. Este proceso de romanización del cristianismo culminó en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325. Según registros persas citados en el manuscrito, los obispos de las iglesias orientales de Siria, Mesopotamia y Persia, aquellos que poseían las memorias más antiguas de la educación persa de Jesús, fueron sistemáticamente excluidos de las deliberaciones principales o sus testimonios fueron desestimados. El manuscrito cita una queja formal enviada por el obispo Afrahat de Mesopotamia a Constantino. ¿Por qué son rechazados los testimonios de aquellos que preservaron las memorias más antiguas del Señor? ¿Por qué se nos llama heréticos a nosotros que conocimos sus enseñanzas en las tierras donde primero las impartió fuera de Judea? La verdad no teme la luz, pero vemos que esta asamblea prefiere las sombras de la conveniencia política. La respuesta no oficial de Constantino, según sugiere el manuscrito, fue pragmática. El imperio necesita unidad, no diversidad, una fe, un emperador, un destino. Las memorias que dividen deben ceder ante la verdad que unifica bajo Roma. Y así, la historia fue reescrita por los vencedores. Los 18 años perdidos no se perdieron por accidente. Fueron deliberadamente borrados. Una censura histórica a una escala monumental, motivada por el miedo político.
Pero la verdad, como la luz, tiene una forma de encontrar las grietas para brillar, incluso después de 2000 años de oscuridad. Y las profecías que conectaban a Jesús con Persia no solo hablaban de su primera venida, sino también de los eventos que señalarían su regreso. Eventos que asombrosamente parecen estar describiendo nuestro propio tiempo. Las profecías cumplidas. Una de las revelaciones más impactantes del Códice Persa es la traducción directa de las profecías zoroastrianas sobre el Salvador, textos que nunca antes habían sido publicados en Occidente. Al leerlos, es imposible no sentir un escalofrío de reconocimiento. No son predicciones vagas, son descripciones extraordinariamente específicas que parecen ser un guión escrito siglos antes de los eventos de los Evangelios. La profecía más importante, atribuida al propio Zaratustra y conocida como la profecía del portador de luz universal, describe el perfil del Mesías esperado con una precisión asombrosa. Escuchen atentamente. En los últimos tiempos, cuando la mentira parezca dominar la tierra, nacerá en las tierras occidentales el Saoshyant, el Salvador universal. Su madre será una virgen, pura como la luz del amanecer, y su concepción no será por obra de varón, sino por el soplo del Espíritu Santo de Ahura Mazda. Una estrella nueva y brillante en los cielos anunciará su llegada, y los sabios de Oriente, guardianes de la profecía, vendrán a rendirle homenaje. El Salvador crecerá en sabiduría entre su propio pueblo, pero cuando alcance la edad de la responsabilidad espiritual, emprenderá un viaje a las tierras de los adoradores del fuego para recibir la enseñanza completa de la luz. Allí, en la tierra de nuestros padres, aprenderá los misterios que unirán todas las tradiciones de verdad en una sola revelación. Regresará a su pueblo llevando una doctrina que transformará los corazones, enseñando que el reino de Dios no viene con observancia externa de rituales, sino que reside dentro de cada alma que elige la luz. Enseñará que el amor es más poderoso que la ley, que el perdón vence al juicio y que la muerte no tiene poder sobre aquellos que viven en la verdad eterna. La correspondencia punto por punto con la vida de Jesús es innegable. El Dr. James Russell, un reconocido experto en textos zoroastrianos de la Universidad de Harvard, quien fue consultado por el equipo de traducción, declaró: la correlación entre estas profecías y los eventos de la vida de Jesús va mucho más allá de lo que podría explicarse por simple coincidencia o influencia cultural tardía. Estamos ante una evidencia que sugiere una conexión profunda y preexistente. Pero las profecías no terminaban con su ministerio. También predecían su destino final y su regreso, coincidiendo de manera extraordinaria con la escatología cristiana. Una profecía detallada, conocida como la visión del juicio final, describe los eventos de los últimos días de una manera que nos resulta muy familiar. El Saoshyant será rechazado por los líderes corruptos de su propio pueblo, quienes se aliarán con los poderes de la oscuridad, y será entregado a los enemigos de la verdad. Sufrirá una muerte ignominiosa, pero la muerte, el arma de la oscuridad, no podrá retenerlo, porque él es la encarnación de la vida misma. Al tercer día, se levantará triunfante de la tumba, mostrando a todos que la luz es infinitamente más poderosa que las tinieblas. Después de instruir a sus discípulos, ascenderá a la presencia de Ahura Mazda, pero ha prometido regresar al final de los tiempos, con gran poder y gloria, para juzgar a vivos y muertos. En ese día, los justos resucitarán con cuerpos de luz, el mal será erradicado para siempre, y la tierra será renovada como un paraíso eterno, donde solo habitará la verdad y la paz. El manuscrito registra que cuando estas profecías le fueron leídas a Jesús durante su estancia en Persia, su respuesta fue de una serena y profunda afirmación:
Verdaderamente el Espíritu de mi Padre ha hablado a todos sus hijos en todos los rincones de la tierra, preparando sus corazones para reconocer su obra. Lo que vuestro profeta Zaratustra vio en visión, yo he venido a cumplirlo en realidad. Y lo que él vio sobre mi regreso también se cumplirá a su debido tiempo. Quizás las profecías más fascinantes para nosotros hoy son aquellas que predicen las señales específicas que acompañarían el periodo previo a la segunda manifestación del Salvador. Un texto zoroastriano citado en el manuscrito, conocido como las señales de los tiempos, enumera los eventos que debían ocurrir antes de la llegada final del Saoshyant. Y es aquí donde la historia antigua se conecta directamente con nuestro presente. Antes del fin, dice la profecía, el mundo entrará en una era de gran agitación. Habrá guerras y rumores de guerras. Las naciones se levantarán contra las naciones y los reinos contra los reinos. Habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. La humanidad se volverá egoísta, amante del dinero, arrogante y blasfema. El amor natural se enfriará y la traición será moneda corriente. La verdad será llamada mentira y la mentira será adorada como verdad. Pero en medio de esta gran oscuridad brillará una nueva luz, la luz del conocimiento verdadero. Los misterios que han estado ocultos durante siglos saldrán a la luz. Los secretos guardados en la tierra serán revelados. Y un gran despertar espiritual comenzará entre los humildes y los buscadores de la verdad. Ellos heredarán la tierra, y los que han sido últimos serán los primeros en el reino de la luz. Esta descripción de los últimos días es prácticamente idéntica a las profecías que el propio Jesús pronunció en el Monte de los Olivos, registradas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. La correspondencia es tan exacta que los especialistas concluyen que Jesús estaba, de manera deliberada y consciente, conectando las esperanzas proféticas persas con las promesas mesiánicas judías, revelando que ambas apuntaban al mismo clímax de la historia humana. El manuscrito concluye este capítulo con una conversación reveladora entre Jesús y el sumo sacerdote Cartir. Cartir le preguntó: ¿crees que eres tú el Saoshyant prometido por nuestros padres? Y Jesús respondió con la misma sabiduría humilde que lo caracterizaba: las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de quién soy. Pero no he venido solo para cumplir las esperanzas de un pueblo, sino las esperanzas de toda la humanidad. En mí, las promesas hechas a Abraham y las visiones dadas a Zaratustra se encuentran y se hacen una, porque mi Padre es el Dios de todos, y su amor no conoce fronteras. Lo más extraordinario es que las profecías persas incluían detalles sobre la ruta exacta que el Salvador usaría para viajar desde su tierra hasta Persia. Era como si los antiguos profetas hubieran visto en una visión no solo el destino, sino también el camino que llevaría hasta él. La ruta del peregrino. El viaje de Jesús desde la tranquila Nazaret hasta la cosmopolita Ctesifonte no fue una simple travesía, fue una peregrinación transformadora, una odisea espiritual a través del corazón del mundo antiguo. El Códice persa describe esta ruta con una precisión geográfica y un detalle tan vívido que los arqueólogos modernos han podido identificar y verificar muchos de los lugares mencionados. La expedición comenzó en Nazaret durante el mes hebreo de Adar, que corresponde a nuestro febrero o marzo, aprovechando el final del invierno para un viaje más favorable. La caravana, como se mencionó, era pequeña y discreta, 6 comerciantes persas que actuaban como guías, 4 guardias armados para la protección, un intérprete judío de Damasco llamado Benjamín y el propio Jesús. El primer gran destino fue Damasco, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Para Jesús, que venía de una pequeña aldea, llegar a Damasco debió ser un impacto cultural inmenso.
El manuscrito describe su asombro al caminar por la vía recta, un bullicioso mercado donde se mezclaban comerciantes de todo el mundo. Allí pasó 3 semanas, alojado en el barrio persa de la ciudad. Fue en Damasco, donde tuvo su primer contacto directo con una comunidad zoroastriana, organizada fuera de Persia. El testimonio del bibliotecario del Templo de Fuego de Damasco, un hombre llamado Hormizd ibn Shapur, es particularmente revelador. Cuando el joven nazareno entró en nuestra biblioteca y le mostré por primera vez nuestros textos sagrados traducidos al arameo, relata Hormizd, su reacción no fue de un extraño que descubre algo nuevo, fue de un hijo que reconoce la voz de su padre en un idioma diferente. Al leer las gazas, los himnos de Zaratustra, sus ojos se llenaron de luz y exclamó: «Estas son las mismas verdades que el Espíritu de mi Padre me ha revelado en el corazón, pero expresadas con palabras que mi boca no conocía». Desde Damasco, la caravana se adentró en el desierto sirio, siguiendo la ruta hacia la legendaria ciudad de Palmira. Palmira, la novia del desierto, era una metrópolis resplandeciente, un oasis de riqueza y cultura que controlaba el comercio entre Roma y Persia. Aquí, Jesús experimentó la verdadera diversidad del mundo. Vio a mercaderes de la lejana China exhibiendo sedas y porcelanas, a comerciantes de la India vendiendo especias exóticas, y escuchó a filósofos griegos debatiendo en las plazas públicas. El manuscrito describe una escena fascinante en el gran mercado de Palmira, donde Jesús conversó largamente con un monje budista que viajaba hacia Occidente. El monje, impresionado por la sabiduría del joven, le preguntó: «¿Qué buscas en las tierras del fuego sagrado, joven sabio?». Y Jesús respondió: «Busco la sabiduría que mi Padre ha revelado a todos sus hijos, para poder tejer todos los hilos de luz en un solo manto y llevar esa luz completa a mi propio pueblo». El monje, con una sonrisa serena, le dijo: «Verdaderamente, aquel que busca la verdad con un corazón puro la encuentra en todas partes, porque la verdad no reside en una sola tierra, sino en el corazón que la anhela». De Palmira, la ruta continuó hacia el este, siguiendo el curso del río Éufrates. Este tramo del viaje fue profundamente formativo. Jesús navegó por las mismas aguas que habían visto nacer la civilización en Mesopotamia, la tierra de sus ancestros Abraham. Vio cómo el gran río era una fuente de vida que conectaba a pueblos y culturas a lo largo de miles de kilómetros. En Dura Europos, una ciudad fortaleza en la frontera misma entre los imperios romano y persa, Jesús experimentó por primera vez la tensión política del mundo. El manuscrito registra que la caravana fue detenida e interrogada por una patrulla de legionarios romanos, suspicaces ante cualquier movimiento hacia el territorio enemigo. Fue aquí donde la carta de recomendación del rabino de Nazaret, que identificaba a Jesús como un joven de gran promesa espiritual en un viaje de estudios, fue crucial para permitirles continuar. Una vez cruzada la frontera, el viaje se volvió más solemne. La caravana hizo paradas estratégicas en varias ciudades persas menores, donde Jesús fue introducido gradualmente a diferentes aspectos de la cultura y la religión. En Seleucia del Tigris, por ejemplo, visitó una famosa escuela de astronomía. Allí, los magos le mostraron los antiguos registros babilónicos y persas y le enseñaron los complejos cálculos que habían utilizado para predecir la conjunción estelar que anunció su nacimiento. El astrónomo jefe, Mertak el calculador, le mostró a Jesús los pergaminos donde estaban registrados los movimientos de los planetas en el año de su nacimiento. «Mira, joven maestro», dijo Mertak, «aquí está escrito en el lenguaje de las estrellas el testimonio de tu llegada, la gran conjunción de Júpiter, el planeta de los reyes, y Saturno, el planeta de Israel, en la constelación de Piscis, el signo del fin de una era y el comienzo de otra.
El cielo mismo proclamó tu nacimiento. Y Jesús, maravillado, respondió: verdaderamente, mi Padre hace que hasta las estrellas silenciosas canten sus alabanzas y proclamen su voluntad. Finalmente, después de casi 4 meses de un viaje que había sido tanto físico como espiritual, la caravana llegó a las puertas de Quetesifonte. La impresión que la capital persa causó en el joven Jesús es descrita con gran detalle. Las torres de los templos que se alzaban hacia el cielo, los palacios adornados con lapislázuli, los jardines irrigados que parecían un reflejo del paraíso terrenal. Y al ver toda esta belleza, Jesús dijo: verdaderamente, el ingenio del hombre, cuando está inspirado por la búsqueda de lo divino, puede crear un eco del cielo en la tierra. El peregrino había llegado a su destino. El estudiante estaba listo para entrar en la academia más prestigiosa de sabiduría espiritual de su tiempo. Pero no estaría solo. En Persia, encontraría a sus primeros verdaderos compañeros de estudio, sus primeros discípulos. Los discípulos persas. Durante sus años en Persia, Jesús no fue un estudiante solitario. El códice persa revela que formó un círculo íntimo de compañeros de estudio, jóvenes persas brillantes que se convirtieron en sus amigos, sus confidentes y, en esencia, en sus primeros discípulos. Las historias de estos individuos fueron completamente borradas de los registros occidentales, pero su papel en el desarrollo de las ideas de Jesús fue crucial. El manuscrito preserva los nombres y testimonios de 7 de estos discípulos, 3 hombres y 4 mujeres, reflejando el rol más igualitario que las mujeres tenían en la sociedad persa. El más prominente era Darío ibn Kartir, el sobrino del propio sumo sacerdote. Darío era un joven prodigio, un erudito que había memorizado completamente el Avesta antes de cumplir los 16 años. Cuando conoció a Jesús, reconoció inmediatamente en él al cumplimiento viviente de las profecías que había estudiado toda su vida. Su amistad fue instantánea y profunda. El documento incluye una de sus primeras conversaciones. Darío le dijo a Jesús: he leído sobre el Saosyante en todas nuestras escrituras. Lo imaginaba como un guerrero celestial, un rey poderoso. Nunca imaginé que sería un joven como yo, ni que su arma principal sería un corazón tan lleno de amor y humildad. Y Jesús le respondió: la edad del cuerpo no determina la madurez del alma, hermano mío, y el amor no es un arma para luchar, sino la fuerza que hace que la lucha sea innecesaria. No es algo que yo traigo, sino algo que reconozco en ti y en todos los que buscan sinceramente la verdad. Fue una asociación simbiótica. Darío ayudó a Jesús a navegar las complejidades de la teología zoroastriana, mientras que Jesús aportó a Darío una perspectiva radical de amor incondicional que revolucionó su comprensión de la divinidad. Otra discípula fundamental fue Meregán la Sanadora, una joven sacerdotisa especializada en medicina herbaria y en las oraciones de sanación. Según el manuscrito, ella fue quien enseñó a Jesús muchas de las técnicas de curación que luego aplicaría en su ministerio. Pero el testimonio de Meregán revela que el aprendizaje fue mutuo. Al principio, relata Meregán, pensé que yo le enseñaría al joven nazareno nuestros métodos tradicionales, pero pronto descubrí que él poseía un don que trascendía cualquier técnica. Él no solo veía la enfermedad del cuerpo, podía percibir la raíz espiritual del sufrimiento, la herida en el alma que causaba la dolencia física, y con una simple palabra o un toque, podía dirigir la luz divina directamente a esa herida. En su presencia, las enfermedades más persistentes se desvanecían como sombras ante el sol del amanecer. El tercer discípulo masculino fue Mani el Visionario, un joven intensamente filosófico que, años más tarde, fundaría su propia religión sincrética, el maniqueísmo.
El manuscrito muestra que Mani fue profundamente influenciado por Jesús, particularmente en sus debates sobre la naturaleza del bien y del mal. En un diálogo, Mani, angustiado, preguntó: «Maestro, si Dios es perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal?». La respuesta de Jesús, registrada en el códice, es una joya de la teología. Mani, amigo mío, el mal no tiene existencia propia, así como la oscuridad no es una sustancia, sino simplemente la ausencia de luz. El frío no existe, es la ausencia de calor. El mal es la ausencia del bien, el vacío que queda cuando una criatura dotada de libertad elige apartarse de la fuente de todo bien. Dios permite esta ausencia temporal para que el amor pueda ser una elección libre, porque un amor forzado, un bien impuesto, no es verdadero amor, es solo obediencia. Esta perspectiva equilibrada se convertiría en un pilar del pensamiento cristiano, pero también irónicamente sería mal interpretada por Mani en su posterior dualismo radical. El manuscrito también destaca a 4 discípulas que jugaron un papel vital. Anahita, la profetisa, que ayudó a Jesús a entender la dimensión femenina de la divinidad, el Espíritu Santo como sabiduría, Sofía. Roxana, la escriba, que documentó muchas de sus enseñanzas. Y Goljan, la intérprete de sueños que le enseñó a ver los mensajes divinos en el lenguaje simbólico del alma. Fue Anahita quien, en una conversación, le dijo a Jesús: «En nuestra tradición, Ahura Mazda se manifiesta a través de principios masculinos y femeninos. La sabiduría y la compasión no tienen género, porque ambas emanan de la misma fuente divina». Esta enseñanza explicaría por qué Jesús, a diferencia de los rabinos de su tiempo, siempre incluyó a mujeres en su círculo íntimo y les dio un papel tan prominente. Lo más extraordinario es que, según el manuscrito, algunos de estos discípulos no se quedaron en Persia. Al menos 3 de ellos, Darío, Meregán y Roxana, acompañaron a Jesús en su viaje de regreso a Palestina y fueron testigos anónimos de su ministerio público, enviando informes regulares a sus colegas en Persia. El pasaje que describe la despedida cuando Jesús se preparaba para regresar es profundamente conmovedor. Lloraron los compañeros persas al saber que Yeshua debía partir para cumplir su destino, y consolándolos les dijo: «No nos separamos en espíritu, cada uno llevará a su pueblo una parte de la luz que hemos compartido. Yo predicaré en Judea las verdades que vosotros me ayudasteis a comprender en su plenitud, y vosotros enseñaréis en Persia el amor que hemos descubierto juntos. Somos una sola familia, bajo un solo Padre». El códice preserva fragmentos de las cartas que Darío le enviaba a Jesús, llevadas por comerciantes de confianza. En una, Darío escribe: «Hermano mío, las noticias de tus obras maravillosas han llegado hasta nosotros. Cuando supimos que multiplicaste los panes, recordamos tus enseñanzas sobre cómo el amor divino puede transformar la materia. Cuando oímos que caminaste sobre las aguas, recordamos nuestras conversaciones sobre cómo el Espíritu domina las leyes físicas cuando está alineado con la voluntad del Creador. Cada milagro tuyo es una lección que ya estudiamos juntos». La última carta, enviada después de la crucifixión y resurrección, es la más impactante. «Hermano del alma, nuestros corazones se rompieron al saber de tu sufrimiento, pero no nos sorprendimos. Sabíamos que tu destino incluía una prueba que superaría la comprensión humana. Y cuando llegaron las noticias de tu victoria sobre la muerte, nuestro gozo fue completo, porque vimos el cumplimiento final de todas las promesas del Eterno. Tu luz no pudo ser extinguida, ahora brilla para siempre».
Estos discípulos persas, la familia espiritual oriental de Jesús, se convirtieron en los primeros misioneros cristianos en el este, explicando por qué el cristianismo se extendió tan rápidamente a lo largo de las rutas comerciales orientales. Cuando Jesús finalmente regresó a su tierra, no volvía solo. Llevaba consigo el amor, la sabiduría y el apoyo de sus hermanos y hermanas de Persia. El regreso y la nueva síntesis. Cuando Jesús regresó a Nazaret, después de casi 5 años en Persia, el joven que había partido ya no existía. En su lugar, había un hombre en la plenitud de su poder espiritual, con una presencia que irradiaba una calma y una autoridad asombrosas. El códice persa describe su transformación y cómo esta nueva síntesis espiritual se manifestó en sus enseñanzas, causando tanto maravilla como controversia. Su propia familia fue la primera en notar el cambio. El manuscrito preserva un testimonio atribuido a su madre, María. Mi hijo regresó, pero no era el mismo. Su cuerpo era el de mi hijo, pero sus ojos contenían la sabiduría de los siglos. Hablaba las mismas palabras de nuestra fe, pero ahora cada palabra llevaba el peso de verdades tan profundas que, aunque mi corazón las reconocía como auténticas, mi mente luchaba por comprenderlas en su totalidad. Había una luz en él que no estaba cuando se fue. Cuando Jesús comenzó a enseñar en las sinagogas locales de Galilea, el impacto fue inmediato y polarizador. Los rabinos reconocieron al instante que su conocimiento y sus interpretaciones de las Escrituras iban mucho más allá de la formación tradicional judía. En la sinagoga de Cafarnaúm, un rabino anciano lo desafió públicamente. La escena está documentada en el códice. «Joven, ¿dónde aprendiste estas interpretaciones? No hablas como los escribas. ¿Quién te ha dado esta autoridad? Tus palabras suenan extrañas a nuestros oídos». La respuesta de Jesús, serena pero firme, reveló el corazón de su nueva síntesis. Mi Padre Celestial tiene un rebaño muy grande, con muchos apriscos, y ha revelado su verdad a muchos pueblos en muchas lenguas. Lo que he aprendido en mis viajes no contradice ni una jota ni una tilde de la ley de Moisés o de las palabras de los profetas. Al contrario, las ilumina, mostrando cómo la promesa hecha a Israel es, en realidad, una promesa para toda la humanidad. La luz que se nos confió no era para esconderla debajo de una vasija, sino para ponerla en un candelero que alumbre a toda la casa. Y la casa es el mundo entero. Esta perspectiva universalista era radical y peligrosa para algunos líderes religiosos de la época, cuya identidad se basaba en la idea de un pacto exclusivo entre Dios y el pueblo judío. Las enseñanzas de Jesús mostraban claras influencias persas, aunque siempre enmarcadas en conceptos familiares para su audiencia. Su constante énfasis en el reino de los cielos como una realidad interior, un estado de conciencia que se alcanza aquí y ahora, reflejaba directamente la enseñanza zoroastriana del reino de la luz que se construye dentro del alma humana. Su comprensión de la oración también fue revolucionaria. En lugar de las complejas fórmulas rituales del judaísmo del templo, Jesús enseñó una comunicación directa, íntima y personal con Dios, a quien llamaba Abba, una palabra aramea que significa papá. Esta intimidad era central en la práctica zoroastriana. El manuscrito incluye una versión extendida del Padre Nuestro, que Jesús habría enseñado en privado y que muestra estas influencias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en todas las lenguas y entre todos los pueblos. Venga a nosotros tu reino de luz, no solo a Israel, sino a toda la tierra. Hágase tu voluntad de amor y justicia, en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, el pan del cuerpo y el pan del espíritu.
y perdonan nuestras ofensas, así como nosotros aprendemos a perdonar a los que nos ofenden, rompiendo la cadena de la deuda y la venganza. No nos dejes caer en la tentación de la oscuridad, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. La versión más inclusiva y universal es evidente. Su actitud hacia las mujeres, aprendida en parte de sus discípulas persas, también desafió las normas de su cultura. Incluyó a mujeres como María Magdalena, Juana y Susana en su círculo íntimo, no solo como seguidoras, sino como discípulas y confidentes, reconociendo su igualdad espiritual. Y, por supuesto, sus parábolas. Esta técnica pedagógica tan característica de Jesús era un pilar de la enseñanza zoroastriana. El uso de historias simples y elementos de la naturaleza para transmitir verdades espirituales profundas. La parábola del sembrador, que habla de cómo la palabra de Dios germina de manera diferente en distintos tipos de corazones, es casi idéntica a una enseñanza persa sobre cómo la semilla de la verdad crece en el alma humana. La parábola de los talentos refleja directamente el concepto zoroastriano de la responsabilidad individual de desarrollar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Algunos fariseos, los más eruditos, reconocieron estas influencias extranjeras y las usaron como un arma en su contra, acusándolo de enseñar doctrinas de gentiles. En una confrontación, un fariseo le recriminó: ¿acaso la sabiduría de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob no es suficiente para ti, que tienes que traer enseñanzas de los adoradores del fuego? La respuesta de Jesús, según el manuscrito, fue una de las más profundas de todo su ministerio. La sabiduría de nuestros padres es un pozo profundo y puro, y yo bebo de él cada día. Pero el mismo Espíritu que cavó ese pozo en Israel también ha hecho brotar manantiales de agua viva en otros desiertos, para que todos sus hijos puedan saciar su sed. No he venido a destruir la ley y los profetas, he venido a cumplirla, y la ley se cumple en una sola palabra: amor. Y el amor no conoce de fronteras, ni de tribus, ni de naciones. El joven que se fue de Nazaret había regresado como un maestro universal. Su tiempo en Persia no lo había hecho menos judío, lo había hecho más universal, más completo. Había llegado a comprender que su misión no era solo ser el Mesías de Israel, sino servir como un puente viviente entre todas las tradiciones espirituales de la humanidad, el punto de convergencia de todas las profecías, la encarnación del amor universal de Dios por todos sus hijos. Y así, después de recorrer juntos este viaje extraordinario a través de un misterio de 2 milenios, llegamos al final de nuestro relato. El rompecabezas de los años perdidos está completo. Las piezas ocultas durante tanto tiempo en las arenas de Persia finalmente encajan, y la imagen que revelan es más grandiosa, más profunda y más inspiradora de lo que jamás imaginamos. ¿Qué significa todo esto para nuestra fe, para nuestra comprensión del cristianismo? Esta revelación no destruye la fe cristiana tradicional. Al contrario, la completa, la enriquece. No contradice los evangelios canónicos, los ilumina, dándoles un contexto más amplio y universal. No disminuye la figura de Jesús, la engrandece, mostrándonos la increíble preparación cósmica que recibió para cumplir su misión. Comprender que Jesús no solo creció en Nazaret, sino que recibió la educación espiritual más completa disponible en su época, nos permite apreciar sus enseñanzas con una nueva profundidad. Cada parábola, cada milagro, cada sermón, no es solo el fruto de la inspiración divina, sino también de una síntesis magistral de la sabiduría humana y divina, de Oriente y Occidente.
Esta historia también nos da una lección profunda sobre la naturaleza de la verdad espiritual. Nos enseña que Dios no ha dejado a ninguna parte de su creación en la oscuridad total. Jesús no vino a establecer una religión que excluyera a todas las demás, sino a mostrar cómo todas las búsquedas sinceras de la verdad, la bondad y la belleza convergen en el mismo amor universal que Él encarnaba. Esto no significa que todas las religiones sean iguales, sino que el mismo Espíritu ha estado susurrando su verdad en diferentes dialectos a lo largo de la historia. Cuando Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 2, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay», quizás no se refería solo a destinos celestiales, sino a la realidad presente de que Dios se ha manifestado de maneras auténticas en muchas culturas y tradiciones. Para nosotros, hoy, en un mundo tan dividido, este mensaje es más relevante que nunca. Nos invita a un diálogo interreligioso basado en el respeto y el reconocimiento de las semillas de verdad que existen en otras tradiciones. Nos libera del miedo a lo diferente y nos abre a una fe más madura, una fe que no necesita muros para protegerse, sino que construye puentes para conectar. Y finalmente, esta historia tiene un mensaje profético para nuestro tiempo. Las antiguas profecías persas hablaban de una era futura, los últimos días, en la que las verdades ocultas saldrían a la luz y la humanidad comenzaría a despertar a su unidad espiritual. El descubrimiento de este manuscrito, la revelación de este conocimiento oculto, no es una señal de que estamos viviendo en esa época profetizada. Si sientes que estas revelaciones han tocado algo profundo en tu corazón, si reconoces en ellas respuestas a preguntas que has llevado contigo durante años, si experimentas esa sensación de que por fin las piezas encajan, entonces eres parte de este gran despertar. No estás solo. Millones de personas en todo el mundo están sintiendo el mismo llamado interior hacia una comprensión más completa y universal de la verdad. El cristianismo del futuro no será más estrecho que el del pasado, sino más amplio, más inclusivo, más sabio, pero también, y esto es lo más importante, estará más profundamente centrado en el único mandamiento que lo resume todo, el mensaje radical que Jesús trajo de vuelta de Persia y que predicó hasta su último aliento: Dios es amor, y aquellos que viven en el amor viven en Dios y Dios en ellos. Tu búsqueda personal, tus preguntas, tu anhelo de una comprensión más profunda, no son signos de debilidad en tu fe, son la evidencia de que el mismo Espíritu que guió a Jesús en su viaje a Persia te está guiando a ti, ahora, hacia revelaciones que transformarán no solo tu mente, sino tu vida. El viaje del conocimiento nunca termina. Las revelaciones continúan. Si este viaje ha encendido una luz en tu interior, te invitamos a compartir este video para que esta luz pueda llegar a otras almas sedientas. Déjanos saber en los comentarios qué parte de esta historia ha resonado más contigo. Tu testimonio puede ser la chispa que otro buscador necesita. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque hay muchos más misterios por desvelar, muchas más verdades ocultas esperando ser descubiertas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Que la paz y la sabiduría de esta revelación te acompañen siempre. Nos encontraremos en la próxima búsqueda de la verdad.